Vemos el mundo a través de filtros de percepción que residen en el subconsciente. Estos filtros provienen de creencias profundamente arraigadas desde las etapas más tempranas de nuestra vida y de mecanismos de defensa que nuestro subconsciente activa con el fin de protegernos en algún sentido. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Voy a hablarte de la característica número 9 del funcionamiento del subconsciente, que nuestro subconsciente funciona como un filtro de percepción para la mente consciente. Esta es la última característica de este grupo de las 9 características principales del funcionamiento del subconsciente. Esta característica es la que puede costar más trabajo entender. Así que voy a intentar explicártela de manera muy sencilla, con ejemplos muy simples, para tener en este momento completo este panorama ya más detallado, esta comprensión del funcionamiento del subconsciente. Más adelante, a lo largo de muchas experiencias que te compartiré, explicaciones, podrás tener mucho más clara esta característica, que tiene que ver con que vemos siempre el mundo a través de un filtro muy particular que es diferente para cada persona. Ese filtro está formado por una gran cantidad de creencias acumuladas a lo largo de toda nuestra vida, desde nuestras más tempranas etapas, y además en ese filtro participan mecanismos de defensa del subconsciente cuyo objetivo es protegernos de cierto tipo de dolor, de sufrimiento, y que estos dos aspectos, las creencias y los mecanismos de defensa, por su naturaleza, suelen estar ocultos para nuestra mente consciente. Así que por eso es la característica que cuesta un poquito más trabajo de entender en un inicio, porque ¿cómo podemos ver lo que no se ve? ¿Cómo ver lo que no se ve? Así que intentaré darte algunas experiencias, casos muy simples, muy sencillos en este audio, para que tengas este panorama que te permita ir entendiendo esta característica del funcionamiento del subconsciente. Bien, voy a comenzar por mencionar que todas las personas, conforme vamos creciendo, ya cuando somos jóvenes, adultos, vemos el mundo de cierta manera. Y debido a que funcionamos predominantemente en nuestro día a día con la mente consciente, y debido a que no conocemos cómo funciona el subconsciente, la mayoría de las personas ni siquiera tiene idea de que existe algo llamado subconsciente, mucho menos de cómo funciona. Y muchas otras personas quizás tienen una noción muy general de que existe algo llamado subconsciente, pero tampoco tienen idea de su funcionamiento. Así que vemos el mundo y creemos que así como lo vemos y como lo percibimos, así es. Creemos que el mundo es como lo vemos. Pero aquí vengo a decirte que no es así. La forma en que vemos el mundo depende de creencias muy arraigadas en nuestro subconsciente y de mecanismos de defensa. Así que cada persona ve el mundo de manera diferente y cree que ese mundo es real. Pero cada persona tiene una percepción diferente del mundo, porque cada persona tiene un conjunto muy distinto de creencias y de mecanismos de defensa. Voy a comenzar con algunas experiencias personales para ilustrarte esto. Yo crecí en un ambiente muy religioso, dentro de la religión católica. Mi papá era extremadamente religioso, era muy adepto a todas las creencias de la religión católica, y todo eso fue un ambiente en el que yo crecí inmerso desde mi más temprana edad, desde que yo era un bebé. Así que estuve
inmerso en ese ambiente que se filtró en mi mente, en todo lo que yo estuve viendo, escuchando continuamente, de parte de mi papá principalmente, y luego, pues, a través de todos los momentos en los que estuve yo en actos y rituales y celebraciones y distintas componentes de todo lo que conforma lo que es una creencia dentro de la religión católica a lo largo de toda mi infancia y más adelante en mi adolescencia y en mi juventud. Dentro de todas las creencias religiosas que se infiltraron de manera muy profunda, permanente, constante en mi mente durante más de 20 años, una de las creencias es que todo lo que sucedía en mi vida era la voluntad de Dios, era por voluntad de Dios. Todo lo que había acontecido desde mi niñez hasta después de mis 20 años, para mí era como algo incuestionable, que todo eso era por voluntad divina, por la voluntad de un ser superior llamado Dios y con ciertas características que a mí me habían inculcado en la familia y en todo este contexto de la religión católica durante tantos años. No solamente fue eso, sino que yo cuando estaba joven, aproximadamente a los 18 años, ingresé a un grupo religioso de jóvenes católicos, que teníamos reuniones todos los fines de semana en un templo y que hacíamos retiros religiosos para otros jóvenes dando pláticas sobre la religión católica. Entonces ahí estuve varios años, así que estuve muy, muy inmerso en ese ambiente y al no tener ni la mínima idea de cómo funcionaba mi subconsciente, pues no entendí y no me di cuenta nunca que todas esas creencias de más de 20 años se infiltraron poderosamente en mi mente subconsciente y que desde ahí yo veía el mundo de cierta manera. En 1990 compré un libro que se llama Visualización Creativa de Shakti Gawain y fue mi primer encuentro con empezar a entender estas capacidades de nuestra mente subconsciente. En ese libro, Shakti Gawain, la autora, no habla del subconsciente, pero habla básicamente de métodos muy sencillos. El principal, por eso tiene el nombre, es la visualización creativa, que habla ahí del método de visualización, describe el método, da ejemplos, habla de todas las posibilidades que nos puede dar a través de ese método utilizar nuestras capacidades internas, y también habla del método de las afirmaciones. Más adelante hablaré de estos métodos, los explicaré, pondré ejemplos, pero en ese momento era el primer contacto que yo tenía con las capacidades de la mente, y es un libro muy sencillo. Entonces yo ya había pasado por situaciones muy complejas en ese momento de mi vida, por situaciones ya muy caóticas, y yo ya estaba deseoso de tener un cambio en mi vida. Había pasado por situaciones que habían generado mucho sufrimiento, y yo ya deseaba ansiosamente algo que cambiara mi vida y que mejorara, que me permitiera mejorar en distintos aspectos de mi vida. Entonces, cuando comienzo a leer este libro de Shakti Gawain, todo me pareció muy sencillo, muy claro y muy coherente. Cuando hablaba de esa capacidad que tenemos internamente y que podemos utilizar para mejorar muchos aspectos de nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra plenitud, etcétera, me parecía todo claro y coherente. Sin embargo, conforme yo comencé a practicar los sencillos métodos de ese libro, empecé a tener un gran conflicto interior, porque todo lo que decía el libro chocaba con las creencias que yo traía de más de 20 años. El libro decía que yo puedo cambiar mi vida, que yo puedo tener una vida con más plenitud, que yo puedo mejorar mi salud. Pero por otro lado, durante más de 20 años, la creencia que se había implantado en mi subconsciente de manera muy fuerte era que todo lo que estaba sucediendo en mi vida, lo que había sucedido y lo que sucedería, dependía de la voluntad de Dios. Mi salud, mi economía, mis relaciones. Entonces, ¿cómo conciliar estas dos ideas? Por un lado, me parecía coherente, sencillo, claro el libro,
pero hablaba esencialmente de que yo tenía, y cualquier ser humano tenemos esa capacidad para generar cambios muy valiosos en nuestra vida. Pero por otro lado, mis creencias de más de 20 años me decían, no, todo eso depende de la voluntad de Dios. Entonces fue un choque muy fuerte, y debido a eso no avancé realmente en ese año 1990, porque aplicaba yo los métodos y de pronto sentía que pues no era posible que fuera eso realidad, porque todo dependía de la voluntad de Dios. Pero además me sentía que incluso estaba yo yendo contra la voluntad de Dios. Entonces sentía que estaba yo intentando hacer algo que iba en contra de ese ser supremo que me había dado la vida. Entonces yo me sentía muy mal, pensando y sintiendo que estaba yo yendo contra Dios. Entonces todo eso me generó mucho desgaste. Ya he hablado yo de los 6 elementos con los que programamos el subconsciente. Entonces aquí voy a hacer referencia a esto. En ese ambiente religioso en el que yo crecí, que tenía más de 20 años, y que además en los últimos años me había ido más hacia el fondo cuando yo ingresé en ese grupo religioso, y que leía muchos libros religiosos, principalmente de la religión católica, y muchos conceptos religiosos, y que preparaba yo pláticas para impartir en ese grupo religioso, y que estaba en ese ambiente. Entonces todo lo que fue entrando a mi subconsciente en más de 20 años lo podemos entender en base a los 6 elementos activadores del subconsciente. A ver, veamos uno por uno. Deseo. En algún momento, pues yo deseaba estar ahí, porque me habían hablado mi papá y luego la religión católica, pues como que esa era la esencia de la vida, como que era lo más importante para mi papá. La religión era lo más importante que su familia, que sus hijos, que su esposa, que era mi mamá, incluso que su trabajo. Entonces, de alguna manera, al seguir yo ese ejemplo de mi padre, consciente o inconscientemente, yo deseaba todo ese, estar inmerso en ese mundo, en esas creencias. Entonces hubo un fuerte deseo. Incluso mucho más adelante yo entendí que debido a la falta de atención, de cariño, de contacto con mi papá, yo inconscientemente, buscando ganarme su aprobación, que nunca tuve, me volví muy religioso como él. Entonces estaba ahí el deseo que estuvo todos esos años. Luego estuvo las imágenes de tantos momentos religiosos que yo fui viviendo a lo largo de toda mi infancia, y que se intensificaron cuando estaba yo en ese grupo religioso. Estaban las palabras de todos los libros que había leído sobre las cuestiones religiosas, de todos las palabras que había escuchado en tantos sermones religiosos durante tantos años, y que una y otra vez se me decía que era la palabra de Dios. En la misa de la religión católica, cada domingo, lo que se repite cuando se lee algo de la Biblia es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces, esa repetición de palabras se había filtrado en mi subconsciente de manera poderosísima. Además, todas las palabras que yo había pronunciado yo mismo una vez que ya me volví muy religioso. Entonces están ahí las palabras. La creencia, obviamente, creencias muy absolutas del concepto de Dios, de la voluntad de Dios, y de todos los preceptos religiosos de la religión católica. Y luego están las emociones que fui experimentando a lo largo de todos esos años. A veces sentirme elegido por parte de Dios, a veces sentirme pecador, y entonces sentir que tenía que hacer las cosas como me las marcaban esos preceptos religiosos. Y luego, una vez que ya estuve yo en ese grupo religioso de jóvenes, pues había muchas emociones de muchos momentos muy intensos, en momentos religiosos, y también momentos de compartir, de convivencia con otros amigos, amigas que hice en ese grupo. Entonces había muchas emociones, y al final hubo una repetición monumental. Desde que yo estaba en los primeros años de mi vida, y ya estaba inmerso en esas creencias, y durante más de 20 años, y todos los domingos estar ahí en el templo, escuchando los sermones dentro de la misa dominical, y todavía en mi casa,
con mis hermanos escuchando todo lo que mi padre nos decía cuando nos daba explicaciones religiosas. Entonces, ahí están claramente los 6 elementos activadores del subconsciente. Entonces, yo traía una programación impresionantemente fuerte asociada a todas esas creencias religiosas. Me llevó tiempo entender todo esto de las creencias y darme cuenta de que si yo hubiera crecido en otro lugar, en otra familia, por ejemplo, bajo una religión musulmana, bajo una religión judía, bajo una religión, cualquier religión del Oriente, pues hubiera crecido seguramente con toda una serie de creencias muy diferentes, pero igualmente poderosas, fuertes, arraigadas por la forma en que trabaja nuestro subconsciente. Y entonces, pues bueno, así fue ese entorno y ese ambiente en el que yo crecí. Entonces, cuando yo en el 90 estoy tratando de aplicar estos métodos del libro de Shakti Gawain, había un choque muy fuerte entre lo que me decía el libro, que yo tenía capacidad para cambiar mi vida, y entre lo que eran esas creencias de más de 20 años muy fuertes, absolutas, monumentales, de que no, todo lo que era mi vida y lo que seguiría siendo era la voluntad de Dios. Dentro de ese choque hubo un factor que vino a hacer una liberación para mí, y que fue el hecho de que un amigo mío muy cercano, que era mi alumno, después de una discusión religiosa que tuvimos, llegó y me puso en el escritorio del salón de clases, me puso un libro llamado Autoliberación Interior. Más adelante hablaré de este proceso que entonces comenzó en mi vida, al que le llamé yo mi proceso de desprogramación religiosa. Pero ese libro, escrito por un sacerdote jesuita, me llevó a empezar a cuestionar todas las creencias que yo había recibido de la religión católica, y eso que el mismo sacerdote jesuita era un sacerdote católico. Pero me llevó, a través de ese libro, a empezar a ver de manera diferente todas las creencias, y empecé a entender que todo eso solo eran creencias implantadas muy fuertes en mi subconsciente durante toda mi vida, creencias que tenían que ver con el pecado, con el infierno, con el concepto de Dios, etc. Y entonces pasé por un proceso muy, muy fuerte durante varios meses, que para mí fue muy desgastante durante varios meses, de lo que yo le llamé el proceso de desprogramación religiosa, que en ese tiempo yo no sabía nada del subconsciente, no tenía ni la mínima idea del subconsciente, pero aún así enfrenté muchas emociones durante muchos meses, por ahí a lo largo del año 1991. Y después de ese proceso cambiaron radicalmente mis creencias, cambió mi forma de ver a la religión, el concepto de Dios y todo lo que me habían inculcado durante 24 años que tenía yo. Entonces, todo eso me permitió ver el mundo de manera totalmente diferente. Comencé a ver el mundo desde otro ángulo, desde otra óptica, con otra perspectiva, y gracias a eso se abrió la posibilidad de que yo más adelante comenzara este gran proceso de conocimiento y comprensión del subconsciente las siguientes décadas. Si yo no hubiera pasado por ese proceso que le llamé de desprogramación religiosa, de cambiar radicalmente mis creencias, esas creencias me podrían haber tenido ahí, limitado y con esa perspectiva del mundo toda mi vida. Entonces, este ejemplo inicial te lo cuento como para ilustrar qué pasa con las creencias, que van entrando de manera muy sutil a nuestro subconsciente desde que ni siquiera tenemos todavía uso de razón consciente. Todas las creencias entraron a mi subconsciente desde que yo tenía unos cuantos años, cuando ni siquiera tenía yo todavía conciencia de nada, y fueron impregnando mi subconsciente de una manera impresionante. Y entonces al final, para cuando yo ya tenía más de 20 años, casi 25 años, eran tan poderosas esas creencias, y a través de ellas yo veía el mundo que me rodeaba, pero como no tenía ni idea de cómo funcionaba mi subconsciente, yo creía que realmente así era el mundo, que ese era el mundo, así era todo lo que veía a través de esas creencias, lo que era la vida del ser humano, lo que era Dios, lo que era la voluntad divina, lo que eran los sucesos
que acontecían en la vida de cualquier persona, yo creía que todo eso era real. Pero entonces entendí que no era real. Entendí que era mi forma de ver el mundo bajo ese enorme conjunto de creencias, en este caso, creencias relacionadas con cuestiones religiosas. Entonces, bueno, te cuento esto y mi comparación es que cada uno de nosotros es como si viéramos el mundo con unos lentes. Imagina que cada uno de nosotros, tú, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, la gente que te rodea, como si tuviéramos unos lentes con los cuales hemos estado toda la vida. Pero desde niños, desde que teníamos desde los primeros años de nuestra vida, esos lentes fueron adquiriendo características únicas. Imagínate que una persona, sus lentes se fueron deformando de tal manera que lo que estaba lejos lo veía muy cerca. Y otra persona se le fueron deformando por las experiencias, por el entorno, de tal manera que fue lo contrario. Lo que estaba muy cerca lo veía muy lejos. Alguna persona, sus lentes se fueron, el cristal de los lentes se fue haciendo con tonos rojizos, en otra persona con tonos verdes, en otra persona se le fueron haciendo tonos oscuros a sus cristales de su lente. En otra persona, los lentes se deformaban de tal manera que todo lo que era, líneas rectas las hizo curvas, y a otra persona sus lentes se le deformaban de tal manera que todas las líneas curvas las veía rectas. Otra persona se le deformaban los lentes de tal manera que nada más veía las cosas fragmentadas, sus cristales se estrellaron, y entonces todo el mundo que veía a través de sus cristales lo ve fragmentado. Y al final, ya cuando llegamos a la edad de la juventud, de la edad adulta, cada persona trae unos lentes únicos, diferentes a los de los demás, que le llevan a ver el mundo de una manera muy particular. A veces coincide con la manera como ve el mundo otra persona en algún aspecto, pero a veces es muy diferente. Pero al final son lentes únicos, a través de los cuales cada persona ve el mundo. Pero como esos lentes han estado ahí toda su vida, y la persona ni siquiera sabe que existen, y la persona ni siquiera sabe cómo se crearon, la persona tiene la sensación de que el mundo que ve es el mundo real. Pero no es así. La persona, ese mundo que ve, es el mundo que ve a través del filtro de esos lentes, y esos lentes representan todas las creencias que vamos acumulando a lo largo de la vida. Y por eso, al final, en realidad, cada persona vemos el mundo de manera diferente, y lo que vemos y creemos que es real, lo que vemos desde lo que creemos que vemos conscientemente, no lo estamos viendo desde nuestra mente consciente. Lo estamos viendo, sí, con nuestra mente consciente, pero a través del filtro de todo lo que traemos en el subconsciente de toda una vida. ¿Y qué es lo que traemos ahí? Traemos una gran cantidad de creencias acumuladas en relación con todos los temas y aspectos más importantes de la vida. Creencias que tienen que ver con el dinero, con la riqueza, con el aprendizaje, con lo que es ser un hombre, ser una mujer. Creencias relacionadas con Dios, con el amor, con nosotros mismos, con nuestra persona, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra salud. Creencias que tienen que ver con las relaciones de pareja o con otro tipo de relaciones interpersonales, como relaciones entre hermanos, relaciones padres e hijos, creencias que tienen que ver con el trabajo, con la felicidad, con el sexo, con la familia, con los roles que cada persona lleva a cabo en la vida, como ser hijo, ser esposo, ser esposa, ser papá, ser mamá, etcétera. Entonces hay una cantidad monumental de creencias que se fueron acumulando a lo largo de toda nuestra vida en el subconsciente, por la forma en que trabaja el subconsciente. Ya expliqué la característica número 2, que el subconsciente está trabajando desde la etapa de la gestación. Entonces, las mismas emociones que ya mamá nos transmitió durante el embarazo, ya todo eso va moldeando nuestras creencias desde entonces, y también lo que recibimos del impacto de parte de papá desde nuestra gestación por esta conexión que expliqué, la característica número 7 del funcionamiento del subconsciente, que es la conexión subconsciente. Entonces, desde las más tempranas etapas de nuestra vida, ya estamos acumulando en el subconsciente muchos elementos que luego se convierten en creencias. Cuando nosotros somos niños,
entran muchas cosas que vemos, que escuchamos, que sentimos y que más adelante se convierten en creencias debido a la característica número 4 del funcionamiento del subconsciente, que es el registro permanente. Todo eso se va acumulando. Entonces, para cuando nosotros tenemos ya 20, 25, 30, 40 años, ese mundo que creemos ver y que creemos que es como nosotros lo percibimos, no nos damos cuenta que lo estamos viendo a través de lo que se acumuló en el subconsciente en esos 20, 30, 40 años. A través de eso vemos el mundo, debido a esta característica del registro permanente. La característica número 5 del subconsciente, que es el quien controla emociones, actitudes, reacciones, inclinaciones, pensamientos. Entonces, nuestro subconsciente está disparando, activando todas esas emociones, reacciones, actitudes, inclinaciones, pensamientos, a partir de todos esos conjuntos de creencias. Entonces, al final, lo que creemos que son razonamientos de nuestra mente consciente, pensamientos y formas de ver el mundo en este momento, si tenemos 35, 40, 50 años y creemos que estamos viendo ese mundo real, en realidad estamos viendo un mundo filtrado por todas esas creencias a través de que se acumularon a través de décadas, y que esas creencias a su vez activan esas actitudes, emociones, reacciones, y ese es el mundo que vemos por esta característica número 5 del funcionamiento del subconsciente. ¿Y de dónde vienen todas esas creencias? Bueno, pues es muy fácil observar que vienen del entorno, vienen de nuestra familia principalmente, todo lo que escuchamos, vimos en todos estos aspectos en nuestra familia, en el núcleo familiar en el que crecimos, vienen de la religión que profesamos, y cuanto más constante estuvimos participando en cualquier tipo de eventos religiosos, de ceremonias religiosas, de sucesos religiosos, de aprendizajes, más hubo esa influencia. Vienen del entorno, de las personas con las que crecimos, de nuestros hermanos, amigos, amistades, del entorno en el que crecimos, en el nivel socioeconómico, las creencias de la gente que nos rodeaba, la escuela a la que fuimos, vienen de los medios de comunicación, que cada vez tienen más influencia en todo en esta gama de creencias, porque, por ejemplo, un niño que creció en mi generación y que los medios de comunicación principalmente, pues eran algunos libros, el periódico, la radio, la televisión estaba en sus primeras etapas allá en la década de los 70s. Cuando yo veía televisión a los 8, 10, 11 años en ese tiempo, pues la televisión era en blanco y negro, había muy pocos canales, había muy poco contenido, pero en la actualidad lo que puede ver un niño, un adolescente en los medios de comunicación es impresionante, la cantidad de contenidos, el impacto visual que tienen las escenas, los colores, la música, el impacto que tienen las emociones, todo lo que se ve a través de los medios de comunicación, toda la información que hay actualmente. Entonces se ha acelerado, se ha multiplicado de una manera enormísima la cantidad de información que está entrando al subconsciente de cada ser humano. Entonces, quienes están creciendo en este siglo XXI, niños, niñas que en este momento son bebés, son niños pequeños o niñas pequeñas, son adolescentes, son jóvenes, lo que está entrando a su subconsciente es muchísimas veces mayor en cantidad que lo que entraba al subconsciente de una persona que creció cuando yo era niño, ya en la década de los 70s, y más si lo comparamos con una persona como de la generación de mis padres, que fueron niños allá por las décadas de los años 30 del siglo pasado. Entonces, actualmente es monumental la cantidad de información que entra día tras día tras día al subconsciente de un niño, adolescente, joven, y que todo eso va entrando y se va acumulando a nivel subconsciente y va moldeando las creencias. Entonces, bueno, pues al final, digamos que es como si los niños, adolescentes y jóvenes actuales, esos lentes de los que hablé en esa comparación, se fueran modificando muchísimo más rápido, se fueran matizando con mucho más elementos y se van cambiando y se van volviendo más de una manera más particular, únicos, esos lentes de cada persona, esos lentes que comparo yo con toda esa gama de creencias con las que creemos y con las que crecemos, y que a partir de todas las creencias vamos a ver
siempre el mundo que nos rodea. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la parte de las creencias. También dentro de lo que influye para generar todas las creencias, obviamente, algo que tiene mucho, mucho peso es la manera como fuimos tratados en cada instante de nuestra vida. Desde la gestación, luego cuando fuimos bebés, luego durante los primeros años de vida, y luego toda la infancia, y luego toda la adolescencia y la juventud. Todas las experiencias acumuladas de cómo fuimos tratados en cada momento, empezando principalmente por papá y mamá, hayan o no hayan estado cerca de nosotros, hayan tenido las actitudes que hayan tenido, todo lo que fue las experiencias de cómo fuimos tratados a cada instante, a cada momento, día tras día tras día, durante tantos años, todo eso se fue acumulando en el subconsciente, y de ahí se derivan fuertes creencias que tienen que ver con nosotros. Creencias muy arraigadas que tienen que ver con nuestro valor o no valor como seres humanos, con merecer o no merecer ciertas cosas buenas o no tan buenas en la vida, con nuestras capacidades. Entonces hay creencias muy fuertes de nosotros mismos, creencias de lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, sobre nuestro potencial, sobre nuestra identidad, sobre nuestro género, sobre nuestras posibilidades que se derivan de cómo fuimos tratados. Entonces todo eso forma este gran conjunto de elementos que entraron al subconsciente, y que a partir de ahí se generan creencias, se convierten en creencias, y todo eso es el filtro a través del cual vemos nosotros toda nuestra vida. Más adelante, cuando hable de toda la investigación que hizo durante varios años del tema de autoestima, entenderás más todos estos aspectos de cómo, si yo fui tratado de tal manera que recibí gritos, insultos, o simplemente recibí mucha indiferencia, falta de cariño, falta de atención, etc. Entonces todo eso, acumulado durante años en mi subconsciente, de manera implícita, genera la creencia de que yo no valgo, no soy suficiente, no soy capaz. Y entonces esa creencia, a través de esa creencia, veo el mundo que me rodea, veo mis relaciones, veo mis posibilidades, veo mi crecimiento y todo lo que conforma mi vida. En cambio, si yo hubiese sido tratado día tras día, tras día, tras día, con mucho amor, cariño, contacto físico, respeto, entonces traería otro conjunto de experiencias acumuladas durante años que estarían creando la creencia, yo valgo como ser humano, merezco lo bueno, merezco lo mejor de la vida, y a través de ese filtro estaría viendo toda mi vida. Entonces, todo esto determina muchas cosas a lo largo de toda nuestra existencia. Bueno, ese es el primer gran grupo de elementos, es la primera parte de la cual hablo en esta característica del subconsciente, que vemos el mundo a través de todo ese filtro de creencias que están profundamente establecidas dentro de nuestro subconsciente, y que entonces el mundo que vemos no es el mundo real, es el mundo que estamos percibiendo a través de ese gran filtro de las creencias derivadas de todo lo que hay en nuestro subconsciente acumulado de décadas desde nuestra gestación. Bien, por otro lado, tenemos los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa también son otra serie de componentes que parten del funcionamiento del subconsciente y que también nos llevan a ver el mundo de una manera muy particular, que creemos que es real, pero no es así. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Te voy a contar un caso también aquí particular. En 1995 tuve una experiencia muy impresionante que tiene que ver con la investigación que se derivó luego de varios años sobre el tema de la autoestima. Pero en esa experiencia yo tenía apenas 2 años trabajando con el subconsciente. Empecé en el 93 a investigar de manera sistemática el funcionamiento del subconsciente, y 2 años más tarde, a inicios de 1995, tuve una experiencia muy impactante. Yo hasta ese momento, en el 95, cuando yo ya tenía casi 30 años, yo creía que mi infancia había sido, rayando en lo perfecto, había sido ideal, había sido una extraordinaria infancia, que yo había vivido
con mis hermanos, con mi familia, en el lugar donde crecí. Y hasta ese momento yo había leído en diversos libros conceptos sobre la autoestima, y según lo que decían estos libros y que yo observaba mi vida, según esto yo tenía una autoestima excelente. Y entonces eso es lo que yo creía de mi vida, eso es lo que yo creía de mí mismo. Pero en esa experiencia que tuve en 1995 se desbloquearon recuerdos de mi infancia. Esos recuerdos estaban cargados enormemente de dolor, de vacío, de falta de amor, de falta de cariño. Entonces, al desbloquearse esos recuerdos, se abrió mucho dolor que yo experimenté por ese vacío de amor, de cariño toda mi infancia, y fue un impacto muy fuerte para mí, porque entonces entendí que no era cierto que mi infancia había sido muy bonita, no era cierto que yo tenía una autoestima excelente. Con lo poco que en ese momento yo entendía de la autoestima, entendí de golpe que mi autoestima estaba totalmente dañada, totalmente afectada por una serie de sucesos, de carencias que se dieron a lo largo de toda mi infancia y más allá todavía hacia mi adolescencia y juventud. Entonces para mí fue un gran impacto porque de pronto fue como si ese mundo que yo creí que era de cierta manera, casi ya llegando a los 30 años, siempre creí que ese mundo de mi infancia y de mi crecimiento había sido ideal, resultaba que era prácticamente lo opuesto. Había estado lleno de carencias afectivas, carencias de elementos cruciales para el desarrollo de un ser humano. Pero me di cuenta de que había estado bloqueado todo ese dolor y por eso yo no lo había visto hasta esa edad. Eso fue muy interesante, si bien fue muy fuerte ese descubrimiento, fue como que todo lo que yo creía de mí mismo no era cierto. Todo lo que yo había creído de mi forma de ser, de mi vida, de lo que había hecho en esos 30 años, no era cierto. Porque me di cuenta de que yo había estado haciendo muchas cosas para buscar aprobación, cariño de la gente que me rodeaba, aprecio, porque yo había estado carente de todo eso durante mi infancia. Más adelante hablaré de esto cuando hable de esta investigación de autoestima. En este momento lo que quiero enfatizar es que debido a ese mecanismo de defensa del subconsciente que había bloqueado todo ese dolor, yo no había visto, yo no era consciente de ese dolor, de esas carencias, no era consciente de algo tan grave que llevaba cargando mi subconsciente y durante casi 30 años no fui consciente porque estaba bloqueado por mi mente subconsciente que no me permitía verlo. Pero en el momento en que se abrió todo eso, cambió radicalmente mi perspectiva. Pude ver otra realidad. Y a través de esta investigación de autoestima, que me llevó muchos años, entendí que prácticamente más del 99% de las personas crecemos con un daño similar. A algunos nos tocó de cierta manera, a otros de otra manera, pero al final el daño es muy similar en el más del 99% de todas las personas cuando llegamos a la vida ya de jóvenes y de adultos. Pero normalmente es tan poderoso esta forma en que el subconsciente genera esos mecanismos de defensa que todo ese bloqueo suele estar, todo ese dolor y todas esas carencias emocionales suelen estar bloqueadas de una manera tan fuerte que al llegar a nuestra edad de jóvenes y adultos, en la mayor parte de los casos, no somos conscientes de ese dolor que está ahí, en lo profundo de nuestro subconsciente, bloqueado, escondido, pero que tiene muchas consecuencias a lo largo de nuestra vida, que ya más adelante hablaré de eso. Aquí te doy una comparación para que más o menos ayude a entender esto. Yo comparo el mecanismo de defensa como si, imagínate que tuviéramos cada persona una mansión, viviéramos en una mansión muy grande, una mansión con muchas habitaciones, de muchos pisos, con muchos rincones, lugares en la mansión, con muchas con pasillos, con pasadizos, con ventanas, con distintos tipos de mobiliario en todas las habitaciones, muy grande,
muy grande. Pero resulta que en esa mansión, imagina que hay algo terrible por ahí. Vamos a suponer que es un monstruo muy feo, un monstruo que si lo viéramos desde niños, ese monstruo nos quitaría la paz y la tranquilidad porque es horrible, porque estaríamos sintiendo toda la vida que nos va a tragar vivos. Entonces, dentro de esa mansión, imagina que hay unos sirvientes que velan por nuestra tranquilidad, que siempre han estado ahí. Desde que éramos niños, esos sirvientes velan por nuestra tranquilidad. Entonces, esos sirvientes, ¿qué hacen? Que ese monstruo lo empujan y lo meten a fuerza en una habitación. Lo encierran en una habitación. Para que tú no lo veas, para que yo no lo vea, para que cada uno de nosotros no vea ese monstruo tan terrible en nuestra mansión y no nos quite el sueño, no nos quite la paz, no nos afecte emocionalmente día tras día tras día, porque sería espantoso vivir con ese monstruo en nuestra mansión. Entonces, los sirvientes leales meten al monstruo en una habitación y lo encierran ahí, para que no lo veamos. Pero, para que funcione eso, no nada más lo encierran ahí, sino que la puerta de esa habitación la tienen que desaparecer. Porque si nosotros viéramos la puerta, en algún momento diríamos, ¿qué hay detrás de esta puerta? Y entonces abriríamos la puerta y nos encontraríamos con ese gran monstruo. Entonces los sirvientes leales saben que se tienen que asegurar de que por ningún motivo nosotros encontremos ese monstruo. Entonces, ¿qué hacen? Que donde está la puerta, tapizan la pared, ¿sí? Quizás con madera, con algún tipo de madera muy, muy bonita, tapizan toda la pared, o con algún tapiz, con imágenes, con algún papel tapiz, tapizan toda la pared, de tal manera que la puerta queda oculta. Ya no la vemos. Entonces nosotros cada vez que pasamos por esa parte de nuestra mansión, vemos la pared. Y no se nos ocurre pensar que detrás de ese tapiz, no se nos ocurre pensar que hay una puerta. Y que detrás de esa puerta hay un monstruo gigantesco que está ahí, escondido, para que no nos quite el sueño, para que no nos quite la paz, para que no nos afecte y no nos destruya la vida con intranquilidad y con muchas otras emociones que se podrían derivar de eso. Entonces, así es como funcionan los mecanismos de defensa. El subconsciente bloquea, guarda, esconde dentro del mismo subconsciente experiencias, recuerdos, emociones, para que no salgan a la conciencia y no nos afecten. Pero para que ese mecanismo sea muy funcional, de alguna forma el subconsciente además tiene que esconder las posibilidades de que nosotros lo saquemos a la superficie. Entonces hay mecanismos muy interesantes, hay mecanismos muy complejos de la mente subconsciente que llevan a este tipo de reacción para protegernos. Este mecanismo que yo tuve y que se modificó por allá, por esa época, cuando descubrí ese daño, es lo que en psicología se llama el mecanismo de la represión, que se reprimen los recuerdos, es decir, es como si se guardaran muy al fondo del subconsciente, se metieran al fondo para que no salgan a la superficie. Entonces, ese mecanismo es uno de muchos mecanismos de defensa, que es muy común, este mecanismo de la represión. Y entonces, eso fue lo que fue la forma en que mi subconsciente me estuvo protegiendo durante varias décadas, hasta que se rompió ese mecanismo en un momento muy particular. Además, aunque fue fuerte ese impacto cuando se rompió ese mecanismo, y que entonces yo pude, se hicieron conscientes muchos recuerdos de mi infancia muy dolorosos, para mí fue muy valioso, porque estaba yo comenzando con toda esa investigación del subconsciente. Tenía 2 años apenas trabajando con el subconsciente, y aunque fue muy fuerte ese momento, esa experiencia, y las siguientes semanas y meses de mi vida, fue muy fuerte, porque todo lo que yo había visto de mi vida en casi 3 décadas se había modificado drásticamente, y entonces me llevó a entender que no era así como yo estaba viendo mi vida, que había mucho dentro de mi subconsciente que yo no alcanzaba a ver, y a raíz de esa experiencia comencé una investigación de muchos años sobre lo que es realmente el desarrollo, las consecuencias de aquello que llamamos autoestima, que ya en otros momentos compartiré
y que considero una de las más importantes investigaciones que he hecho en estos 6 años y que espero aportar mucho a todas las personas a través de compartirles todo lo que fue esa investigación y todo lo que descubrí con esa investigación y todo el proceso que viví también yo personal y a través del cual muchas personas estuvieron participando en ese proceso de investigación de la autoestima. Algunos ejemplos para que tengas un poquito más en este momento de idea de estos mecanismos de defensa. Por ejemplo, hay mecanismos de defensa en los cuales tenemos nosotros alguna actitud inadecuada, alguna actitud en nuestra personalidad, digamos que negativa, pero nuestro subconsciente no nos deja ver esa actitud y nos resulta muy fácil verla en los demás, ¿sí? Actitudes, por ejemplo, como la envidia. Una persona puede ser muy envidiosa y no ser consciente de que es envidiosa, pero sí ver a otras personas y señalar que su hermano, su hermana, su primo, su amigo, su amiga son envidiosos, pero no es capaz de ver su propia envidia porque su subconsciente le está bloqueando la forma en que ve las cosas, entonces no es capaz de verlo. No es que no quiera verlo, no es que se haga como que no lo ve, no lo puede ver porque su subconsciente ha utilizado un mecanismo de defensa para evitar que lo vea y que entonces evitar que se sienta mal dándose cuenta que es una persona muy envidiosa, por ejemplo. Eso pasa con muchas actitudes y aspectos de personalidad. Por ejemplo, en muchos casos se bloquean cuestiones, por ejemplo, sensoriales. Una persona que por ejemplo, fue víctima de abuso sexual en algún momento, por ejemplo, de su niñez, y entonces se bloquea, ya sea en otros momentos de abuso, o más adelante se bloquea, por ejemplo, su capacidad para sentir físicamente cuando otra persona le toca. Y entonces se puede convertir en una persona que no tiene mucha sensibilidad cuando es acariciado, acariciada, abrazado, porque su subconsciente bloqueó esas sensaciones porque están asociadas con esos momentos desagradables el abuso, por ejemplo. Pasa, por ejemplo, personas que pierden de pronto a un ser querido, sobre todo si es una pérdida muy fuerte, muy inesperada. Pensemos en una mamá que de pronto un hijo joven se accidenta y muere. Entonces es muy común que es tanto el dolor que esa mamá, su subconsciente le bloquea el dolor y entonces esa persona, al menos por un tiempo, está como ida, como desconectada de la realidad, como insensible, al grado que incluso no llora, por ejemplo, porque el subconsciente bloquea tan fuerte ese dolor que no le permite sentirlo porque es demasiado grande el dolor, por ejemplo, en una situación así. A veces alguna emoción sirve para ocultar otra. Por ejemplo, en las relaciones de pareja muchas veces pasa que cuando una relación de pareja que empieza con mucha ilusión, con mucho amor, luego se convierte en una relación conflictiva, con muchos problemas y que muchas veces llega a su fin, entonces hay mucho dolor de parte de las personas por la desilusión que implicó toda esa pérdida, pero como es muy fuerte el dolor, muchas veces entra otra emoción como mecanismo de defensa para proteger del dolor de esa pérdida, que es el odio. Y entonces la persona puede salir de esa relación odiando a su pareja, y gran parte del odio tiene como finalidad ocultar otra emoción más grande, que es el dolor que experimentaría por haberse desilusionado, porque todas esas ilusiones se desmoronaron. Entonces, en una separación muchas veces es más fácil manejar el odio, que de por sí es muy desgastante, que el dolor que está ocultado debajo de ese odio. Entonces eso pasa muy frecuentemente. Entonces, y hay muchas otras formas en que el subconsciente, a través de ciertos mecanismos, oculta otra parte de nosotros, sobre todo emociones, recuerdos, para protegernos de dolor. Entonces, bueno, son algunos ejemplos. Y entonces todo esto, lo que quiero ilustrar es que a través de todos estos mecanismos de defensa, con estos mecanismos de defensa, vemos el mundo. Entonces, realmente el mundo no es como nosotros creemos que es, sino que estamos viendo un mundo filtrado, por un lado, con todo lo que ya expliqué de las creencias, y por otro lado,
con muchos mecanismos de defensa que están ahí modificando la realidad para nosotros. Los mecanismos de defensa tienen esa finalidad, modificar drásticamente la realidad para que nosotros estemos protegidos de cierto daño emocional, de cierto tipo de dolor que sería muy, muy fuerte enfrentar. Un mecanismo muy simple que podemos ver esto es cuando una persona tiene un impacto muy fuerte de algo que ve y se desmaya. Ese desmayo, ¿de dónde vino? Del subconsciente. La persona no decidió conscientemente desmayarse. Simplemente, si una persona ve algo muy impactante, el subconsciente desconecta a la mente consciente como un mecanismo al menos temporal para que la persona no tenga ese impacto de lo que está viendo, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos de defensa de la mente subconsciente. Hay algunos que funcionan de manera temporal, hay otros que son tan rígidos, tan fuertes, que pueden estar ahí toda la vida de una persona. Pero aquí la parte buena es que su esencia natural es protegernos de algún tipo de dolor. Desafortunadamente, normalmente, la mayoría de estos mecanismos de defensa traen otras consecuencias. Limitaciones de muchos tipos nos impiden vivir la vida con más plenitud, pero bueno, es parte de su precio, es parte del precio por protegernos, pero ya entenderás más de estos mecanismos de defensa. Entonces, en este momento, nada más quiero concluir este audio hablando de que esta característica es la característica número 9 de las características principales del funcionamiento del subconsciente. Que vemos el mundo no como es, sino que todo ese mundo que vemos a través de nuestra mente consciente y por lo tanto, por ser consciente, creemos que así es el mundo, la realidad es que no. La realidad es que es un mundo que vemos filtrado por grandes conjuntos de creencias que se han impregnado, que se han implantado en el subconsciente durante toda nuestra vida, y también vemos el mundo a través de lo que nos permiten ver muchos mecanismos de defensa que suelen estar ahí en el subconsciente, filtrando la realidad para protegernos de ciertas situaciones dolorosas. Y entonces, a través de esas creencias y a través de esos mecanismos de defensa, es el mundo que vemos. Y como cada persona tiene un conjunto muy particular de creencias y tiene un conjunto muy particular de mecanismos de defensa, entonces cada persona ve el mundo de manera muy diferente, ve su propio mundo, se ve a sí mismo, a sí misma, de manera muy diferente a como los demás ven el mundo, a como los demás le ven a esa persona. Y entonces esto es muy importante entender como parte de cómo funciona el subconsciente, y también entender que esas creencias se pueden modificar, y al modificarse pues cambia drásticamente, radicalmente la forma en que vemos el mundo, y también que esos bloqueos se pueden desbloquear en ciertas circunstancias, bajo ciertas circunstancias se pueden desbloquear, y entonces de pronto, en un instante puede cambiar también drásticamente la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Pero bueno, es parte de las características principales del funcionamiento del subconsciente. Con este audio llego al final de esta breve serie, de esta serie de audios, donde desde el audio 0004 hasta este audio 0011 he estado explicando las 9 características principales del funcionamiento del subconsciente. Ya en el audio 0001, que fue el primer audio, quise dar de inmediato un panorama sobre estas 9 características para que cualquier persona que comienza a escuchar estos contenidos tuviera una idea rápida, muy rápida, inicial del funcionamiento del subconsciente. Y en estos audios, a partir del audio 0004 a este audio 0011, ya he querido dar una explicación más detallada de cada una de estas 9 características, utilizando ejemplos, comparaciones, anécdotas, explicaciones, para que tú puedas tener completo este panorama, puedas entender mejor todo este funcionamiento de nuestro subconsciente. Ya en siguientes audios hablaré de áreas específicas, como puede ser el área de los miedos, de la salud, autoestima, desarrollo infantil, riqueza y dinero, relaciones de pareja, trabajo, aprendizaje, etc. Voy a hablar de métodos, que
En algún momento he mencionado quizás algunos métodos. Voy a hablar de los métodos que he desarrollado para reprogramar el subconsciente. Voy a compartirte muchas experiencias personales. Voy a hablarte de casos de personas que han participado en estos 30 años en todas estas investigaciones, en todos esos procesos. Voy a hablarte de muchos temas que tú has escuchado, leído, conocido en tu entorno a través de libros, revistas, medios de comunicación, videos, documentales, etcétera. Pero explicaré en su momento mucho de diferentes temas desde esta perspectiva de todo lo que es el funcionamiento del subconsciente. Así que pues hay mucho que compartir, y podrás también tú tener métodos, y tendrás en todo este contenido, en todos estos contenidos tendrás indicaciones de cómo puedes tú utilizar esos métodos para reprogramar distintos aspectos de tu subconsciente, de tal manera que puedas mejorar en todos los aspectos de tu vida, que puedas expandirte más gracias a este potencial que tenemos los seres humanos, que puedas tener mayor plenitud en distintas áreas de tu vida y en general. Y así que pues este conocimiento del subconsciente se convertirá también para ti en un gran viaje, en una gran aventura, como lo ha sido para mí a lo largo de estos 30 años. Así que bienvenido, bienvenida a seguir conociendo, comprendiendo el funcionamiento de nuestro impresionante subconsciente. Bienvenido, bienvenida a este gran viaje, a esta gran aventura de el conocimiento del subconsciente.